no sé, pues a lo mejor me tengo que comprar una casa, me apunté a unos cursos para comprar casas, para aprender cómo se hacía la de comprar las casas, miraba precios, pero yo no estaba contento. Y no sé cómo, creo que viendo un anuncio en internet o leyendo algún blog, pues apareció en mi vida el libro de Tim Ferriss, La jornada laboral de 4 horas. Ese libro yo creo que ha hecho mucha pupa, a todos nosotros. A mí fue igual, vamos. Totalmente. Pues no sé, me apareció y lo decidí comprarlo. Y ese libro, pues, digamos, fue el que lo cambió todo para mí, ¿no? El que marcó un antes y un después en mi vida. Y para quien no conozca este libro, pues básicamente lo que cuenta Tim Ferriss es que la mayoría de la gente hoy en día vive su vida de una manera muy parecida, ¿no? Que era exactamente como la estaba viviendo yo. Pues vas a la universidad, encuentras un trabajo, te casas, compras la casa y trabajas toda tu vida muy duro, con la esperanza de que cuando llegues a los 65 años o los que sean y te jubiles, entonces por fin tendrás tiempo para hacer todas esas cosas que siempre has soñado hacer, ¿no? Escribir ese libro que te hubiese gustado escribir, hacer esos viajes, esos proyectos personales, etcétera, ¿no? Todos esos sueños que todos tenemos, ¿no? Y lo que dice Tim Ferriss es que no, que esto no tiene sentido, que en la época actual que nos ha tocado vivir, pues gracias a la globalización y a las automatizaciones, internet y demás, es posible crear un negocio que funcione de manera casi automatizada, por eso el nombre del libro, ¿no? Que solo te requiera 4 horas a la semana para gestionarlo y que sea un negocio que a lo mejor no te da miles de millones, pero te hace rico en tiempo y en libertad, ¿no? Para vivir esa vida, esos sueños que querías hacer realidad cuando te jubilases, hacerlos realidad ahora, cuando eres joven y cuando tienes energía, ¿no? Y él hablaba de que este tipo de personas, pues, son los nuevos ricos, ¿no? Porque no son ricos en dinero, porque hay mucha gente que tiene dinero, pero luego no tiene tiempo para gastarse ese dinero, que es un poco lo que me pasaba a mí en Microsoft, sino que son ricos, eso, en tiempo y en libertad. Y claro, yo leí esto y me estalló la cabeza, ¿no? Pero yo hasta ese momento jamás me había planteado que esto existiese, ni siquiera me había planteado ninguna otra alternativa a trabajar para una empresa, ¿no? Para mí los caminos de la vida era trabajar en una empresa, que es lo que hace todo el mundo, lo que iba a hacer yo. Y como mucho, pues si eres empresario, montar tu propia empresa, ¿no? Pero lo veía como súper complicado, tienes que alquilar un local, necesitas mucho dinero, ¿no? Tenía esas concepciones. Y de pronto este hombre me muestra que no, que es posible crear estos negocios, que eran negocios online, y yo que sé, con gente que trabaja desde la India y que se podían gestionar desde un portátil, y te ponían los ejemplos, las historias de gente, pues un señor que era abogado y que lo dejó y ahora vivía en Brasil y no sé qué, así como muy, muy idílico, ¿no? Y como digo, yo dije, yo tengo que hacer esto, ¿no? Voy a ver si, primero no me lo creí mucho, pero me puse a investigar por internet y veía gente que había leído el libro y que lo había hecho y que contaba su historia. Y dije, coño, pues a lo mejor es verdad. Así es que me puse a investigar sobre todo este mundo, especialmente yo me centré en los negocios online. Y empecé a aprender sobre ese tema, a hacer algunas pruebas y después de varios intentos fallidos, de varios fracasos sonados, pues conseguí crear una pequeña web de lectores de ebooks que me estaba dando 1.500 euros al mes en piloto automático. Realmente llegué a tener esa jornada laboral de 4 horas. Y Y entiendo que era solo afiliación, ¿no? Ponías sí, enlaces era... a los ebooks, a los lectores, vamos, y la gente lo compraba y tú cobrabas una comisión por eso. Sí, efectivamente. Yo publicaba análisis de los distintos modelos de ebooks, comparativas entre ellos, guías de compra y demás, de manera que cuando alguien pues buscaba en Google ¿qué ebook regalar para la comunión de mi sobrino? Pues aparecía el primer resultado, mi página, mi guía de compra, entraban y yo tenía enlaces a Amazon, ¿no? Que justo en ese momento acababa de llegar en España y traer el Kindle, que fue como una revolución. Entonces pinchaban y ese enlace tiene un identificador mío, de manera que Amazon sabe que esa persona la he llevado yo y si esa persona acaba haciendo una compra en las siguientes 24 horas, pues me da una comisión por esa compra, ¿no? Entonces, esto una vez que estás bien posicionado en Google y que cuando la gente busca cosas, pues aparece tu web, pues funciona en piloto automático, ¿no? Entonces, cuando ya vi que eso ya está funcionando, 1.500 euros, dije, bueno, pues ya puedo dar el salto, puedo arriesgarme a hacer realidad mi sueño, que en mi caso yo también había pospuesto hasta la jubilación, que era el viajar por el mundo, ¿no? Era algo que yo quería hacer, pero que había imposible porque solo tenía 3 semanas de vacaciones, que ya sabes que los americanos no son como aquí en Europa, que te dan un mes o un mes y medio, allí eran 3 semanas y ya está. Entonces, ahí di el salto, dejé el trabajo y el 16 de noviembre de 2012 dejé Microsoft
y unos meses más tarde, en febrero de 2013, después de pasar las Navidades con mi familia y demás, pues me subí a un avión con destino a Bangkok, que fue el inicio de mi viaje. Y ese mismo día, ese día que empecé mi viaje, pues empecé también un pequeño blog, que era un proyecto personal para compartir mis ideas y contar mis aventuras, que es lo que hoy en día es vivir al máximo y que con el paso del tiempo pues acabó convirtiéndose en un negocio rentable y en mi principal fuente de ingresos. Qué guay. Bueno, aquí retomando cosas que has hecho, bueno, yo también quiero aclarar a quien nos está escuchando que no hay nada malo en tener un trabajo fijo y y un horario, un trabajo estándar, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Pues de 8 a 5 o lo que dure, si esa es tu elección, ¿no? Que es lo que decía Ángel al principio. Si tú eres consciente y has elegido esa vida y te gusta te gusta la tranquilidad de tener un trabajo fijo, aunque bueno, yo creo que eso ya ha pasado a la historia, o sea, cualquier trabajo ya, da igual que sea a largo plazo o a corto, que yo creo que ya no hay nada seguro en el entorno en el que vivimos. Pero vamos, que si esa es tu elección, pues adelante con ello. Pero es verdad que si lees La semana laboral de 4 horas, y a mí hay otro libro que también me despertó mucho, que fue El padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Si abres esa puerta, porque al final son dos puertas que te abren, que te hacen explotar la cabeza, como decía Ángel, pues bueno, tienes ahí un mundo total a explorar. Si estás tranquilo y estás feliz con tu vida, pues te invito a que no lo hagas porque si no te va a dar mucho que pensar, como decía Ángel. Y yo creo que aquí la clave también es lo que tú decías de rico en tiempo, ¿no? En qué quieres ser rico, ¿no? En cómo defines el éxito. Y me parece súper importante ese matiz que decías de, oye, es que hay gente que tiene mucha pasta, que está haciendo mucho dinero, pero luego si no lo puedes disfrutar o tienes que hacerlo ya cuando seas mayor o vamos, no puedes ni siquiera disfrutar de tus hijos, pues bueno, pues hay que planteárselo, ¿no? Que al final la vida es una y yo creo que es importante hacer esa reflexión en algún punto. Parece que a algunos les viene a los 40, ¿no? O que es un momento crítico por lo menos para los hombres. Otro día le contaba a un amigo que su hermano llegó a los 40 y se compró un descapotable, pero vamos, que yo creo que siempre hay que mirar debajo del iceberg, ¿no? Que hay debajo de ese descapotable, porque necesitas a los 40 comprarte un descapotable. Sí, sí, totalmente. Y lo que te iba a preguntar, o sea, porque una cosa que veo es que estamos hablando, cuando ya te metes en estos mundos, pues empiezas a ver, pues eso, que hay un montón de actividad, pero si es así, me refiero, si hay un mundo, una realidad paralela, ¿no? Que es este mundo de los negocios online y es tan bueno y te permite obtener estas cosas que tú comentabas, ¿no? Estos beneficios, ¿por qué lo conoce todavía tan poca gente y por qué hay tan poca gente haciéndolo? Pues al final yo creo que el motivo es que nadie nos habla de ellos, ¿no? El ejemplo es el mío, ¿no? Que a mí nadie me había dicho que esto existía y que esto era posible, así que hasta que descubrí el libro de Tim Ferriss y vi que estas cosas pues estaban ahí, pues yo nunca me había planteado el tomar ese camino, pero no me lo había planteado porque no sabía que ese camino ni siquiera existía y claro, no te puedes plantear el hacer algo que no sabes siquiera que es posible, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal motivo. Obviamente esto está cambiando, ¿no? Cada vez más y más gente va conociendo este mundo, que efectivamente es una realidad paralela porque se rige por otras reglas. Los negocios online funcionan por otras reglas totalmente diferentes que los negocios convencionales, ¿no? Con un negocio online, pues eso, puedes tener una web como la que tuve yo en su momento que te genere ingresos en piloto automático o en un lanzamiento de un infoproducto, pues puedes facturar 6 cifras en una semana o incluso varios millones, ¿no? Más de lo que mucha gente gana en toda su vida, ¿no? Entonces, obviamente es una realidad paralela que también decir que no es ni fácil, ni es mágico, ni es milagroso, que hay que currar muchísimo como todo, pero realmente sí que ofrece una serie de posibilidades que no puedes encontrar digamos, en muchos negocios offline, ¿no? Y yo creo también que al ser online, ¿no? Al ser un poco más intangible, que hay gente que no se lo cree o que no se lo toma en serio. Esa es un poco mi experiencia, ¿no? Que a lo mejor tú se lo cuentas, pero ellos entran, ven una web de ebooks con unos análisis y no ven o no se creen, no se acaban, aunque tú se lo digas y sí te crean, no, su cerebro no acepta que esa web puede estar generando 5.000 euros al mes o algo así, ¿no? Yo tengo amigos que con sus páginas nicho generan 10.000 euros, 15.000 euros al mes, ¿no? Pero tú ves la web y una web con 10 artículos, ¿sabes? Y dices, esto no puede generar tanto dinero, ¿no? Por eso, porque hay otras reglas detrás. Entonces, no se lo creen, ¿no? Dicen, no, mira, esto va a desaparecer, esto no, realmente no funciona y yo me quedo con mi oficina, con mi mesa, que es algo que puedo
que puedo tocar, ¿no? Y luego, pues bueno, también están los que un poco se creen que todo es una estafa y obviamente, pues, estafas hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero ya les da rabia ver que eso exista y todo esto es una estafa, vende humos, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que yo creo que tampoco es bueno llegar a ese extremo. Sí, yo creo que aquí, yo fíjate que no veo tantas diferencias con el negocio tradicional. O sea, me refiero porque al final las patas son las mismas. Me refiero, tienes que hacer captación de clientes, tienes que hacer marketing, conversión, todo el tema de gestionar tus finanzas, gestionar los procesos, ¿no? que montes en el negocio. Lo que sí que cambia, claro, que es brutal es la escala. Bueno, primero la escala, el hecho de que, claro, tú preparas un curso y que luego solo puedan comprar millones de personas en todo el mundo, pues es lo que marca la diferencia. O sea, ya no es que dependas de que tu tienda física vayan millones de personas a esa tienda a comprarte. Y quizá ahí es donde están esas reglas diferentes que tú comentabas, ¿no? Que claro, y luego, claro, que tampoco se vende igual en online, no se capta igual, me refiero, hay unas estrategias diferentes, pero que al final todo se podría incluso trasladar a lo que sería un negocio convencional, ¿no? Cuando pones, me refiero, si tienes una tienda, tienes que conseguir que la gente vaya a esa tienda, ¿no? Pues me refiero, en un espacio físico, pues, y aquí en online, de alguna forma tienes que conseguir lo mismo. Y bueno, y yo sobre todo lo que veo brutal, vamos, y sobre todo también después de haber vivido la experiencia, ¿no? De esa primera venta, que yo imagino que la tuya también sería una experiencia como increíble, ¿no, Ángel? Cuando se produjo esa primera venta en automático, cuando ves ese ingreso. Sí, eso marcó un antes y un después para mí, ¿no? Porque es un poco cuando te lo empiezas a creer de verdad. Yo lo que vi es, vale, he ganado 10 euros, pero porque tengo 100 visitas. Si en vez de tener 100 visitas, pues tengo 100.000, pues ganaré 100 veces más, ¿no? Y es como, pues ya está, ya solo tengo que trabajar duro para meter más visitas. Igual que he conseguido meter 100, ¿por qué no puedo meter 100.000? Al final es estadística, ¿no? Tengo un porcentaje de conversión tal, tengo tantas visitas, pues multiplicas y te sale lo que ganas. Y si quieres aumentar tus ingresos, pues solo tienes que meter más gente o mejorar esa conversión o lo que sea, ¿no? Pero ves claramente las palancas que tienes que tocar. Sí, yo creo que además aquí es brutal el hecho de lo que dice Ángel de que si tú, o sea, tienes resultados inmediatos, me refiero, si tocas algo, lo vas a notar pues en las semanas. Es verdad que, bueno, a lo mejor con el posicionamiento orgánico va más lento, ¿no? El hecho de que la gente te descubra a través de Google, pero en cuanto a publicidad, si tú haces un buen anuncio y empiezan a venir más visitas y la página a la que llegan convierte bien, es decir, que luego esas personas te compran, lo notas enseguida. O sea, enseguida es muy agradecido en ese sentido de que no es como el marketing tradicional que, bueno, pues Coca-Cola lanza un anuncio, pero no sabe cuántas personas estarán comprando realmente gracias a ese anuncio, ¿no? Que es un planteamiento totalmente diferente. Aquí sabes exactamente dónde va cada euro que inviertes en atraer a la gente. Y vamos, yo tuve también esa misma experiencia. Yo empecé con un curso para montar escape rooms educativos, enseñar a los profesores a hacer escape room, pero utilizarlos para la parte de enseñanza. Y bueno, pues cuando te llega ese primer ingreso en automático, ¿no? Y luego que ves que sigue funcionando, pues la verdad que es una pasada. De hecho, ahora yo creo que hay ya más de 1.000 alumnos apuntados en el curso, o sea que es brutal. Y una cosa que quería preguntarte, claro, porque te voy a hablar, por ejemplo, con Roberto Gamboa, ¿no? De lo fácil que es perder la cabeza cuando ves que otros amigos, conocidos, ¿no? Hacen esas cifras que tú comentabas antes de que se plantean un lanzamiento y de repente, pues eso, facturan incluso llegando al 1.000.000 de euros, ¿no? Que bueno, también hay que diferenciar entre facturar y beneficio, ¿no? Que luego siempre todo el mundo dice yo facturo 7 cifras, pero bueno, luego habría que saber exactamente cuánto te queda limpio de esas 7 cifras, es decir, una vez que has descontado los gastos. Pero mi pregunta iba sobre todo a cómo gestionas tú eso. Me refiero, cuando te metes en ese mundo, aparte que yo escuchándote, ¿no? Sé que tienes muchos amigos del entorno, ¿no? Y los viajes que os hacéis ahí con Hotmart a Brasil y todos estos temas. Cuando empiezas a ver tantos casos de éxito a tu alrededor, ¿cómo gestionas pues esto, el hecho de que tú a lo mejor no llegues a esos niveles o quisieras llegar y no llegues, no sé, ¿cómo lo planteas tú? Pues yo creo que es un poco el mismo principio que hablamos antes sobre el trabajo, ¿no? Y sobre tu vida, ¿no? Ese concepto de una vida a tu medida, pues también aplicaría el de un negocio a tu medida, ¿no? Y antes decías tú con mucho acierto que un trabajo convencional de 8 a 5 que no es para nada malo y tiene muchas ventajas. De hecho, todo al final tiene sus ventajas y sus inconvenientes y ese trabajo pues tiene, por ejemplo, la ventaja de que tú sales del trabajo, desconectas y te olvidas, que es algo con un negocio no puedes hacer, ¿no? Entonces, igual que tú no debes
compararte con alguien que tiene un negocio, si para ti pues lo que te mola es ese trabajo en el que luego te permite desconectar y te da tiempo libre para hacer otras cosas, pues yo creo que con el negocio funciona igual, ¿no? Y que la clave de todo esto está en entender que el éxito no se mide por la cantidad de dinero que factures, ¿no? Sino que eres tú el que define tu propia definición de éxito, ¿no? Y que tienes que encontrar la tuya, tienes que, igual que te paras a pensar en cuál es el tipo de vida que tú quieres vivir, pues tienes que pararte a pensar en qué tipo de negocio quieres crear y qué